Bienvenidos a otro episodio de Incómodos Podcast, este espacio donde temas controversiales o polémicos tratamos de que sean conversables. Cada uno de nosotros tiene diferentes convicciones, pero creemos que siempre se puede dialogar. Y no solamente dialogar, también podemos debatir, pero siempre desde el respeto. Mi nombre es Julián Izarra. Mi nombre es Alejandro León. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez y arrancamos con otro episodio de Incómodos Podcast. Mira, hoy vamos a arrancar este episodio medio filósofos. Miren esta frase, Filosofando. para conectarlo con lo que queremos hablar hoy. Esta frase dice así, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Y hay una teoría por ahí que dice que esta frase la firma o la dijo Albert Einstein. Yo no estoy muy seguro de que la dijo, pues, pero... O se la robaron, o le robaron No sé. porque a lo mejor sí la dijo. De hecho, se le ha acuñado mucho a él. De hecho, si uno se pone a leer en internet de esta frase, se le atribuye mucho a él, pero hay gente que ¿sabes que en internet se consigue de todo? Hay gente como que se ha dedicado a averiguar si en verdad esta frase proviene de él, y hay gente que inclusive dice que esta frase es de una escritora de ciencia ficción. Pero a la gente le encanta atribuirle esta frase Chamo, a a mí me encanta cómo suena claro, porque más cuando allá- dice que es Albert Einstein el que está detrás, Claro. una frase, se le da prestigio, le da pero, poder, pero más allá power. de que sea real o no, o sea, la frase es real. ¿Quién la dijo? Eso es lo que es debatible. Pero luego hay frases que probablemente tienen mucho que ver con esta y que probablemente ustedes sí la hayan escuchado y probablemente inclusive algunos de ustedes la hayan dicho. Suéltala, pues, Mira esto. para ver cuáles son. Hay frases como, es que yo siempre lo he hecho así. O sea, yo siempre esto lo he hecho así. O, pero es que así me enseñaron a hacerlo. Bueno, pero así me enseñaron. O sea, ¿qué quieres que te diga? O la peor, en esta casa, o en esta compañía, o en este trabajo, las cosas se hacen de esta manera y siempre las he hecho. Tú hablaste con mi esposa. O me tienes una cámara montada ya en la casa. No, porque la peor, y esta es la que yo muchas veces he dicho, y creo que cuando digo la peor me refiero a la que más da para reflexionar o para debatir, es esa frase que dices, bueno, pero es que yo soy así. O sea, es cuando te reclaman algo, cuando no te gusta algo, cuando no te sale bien algo, y la frase siempre con la que nos justificamos es, bueno, pero si te gusta, te gusta, o si no te gusta, no te gusta. Es que yo soy así. Es la vieja confiable, ¿sabes? Cuando no sabes qué hacer, Sí, cuando estás ahí exactamente. arrinconado. Mira, yo soy así y te la calas. Sí. Y es tremendo, porque tú dices eso, Juan, y yo me veo en un espejo, o sea, a calzón quitado. O sea, yo soy así como tú dices que yo soy así. Yo soy así. Yo he escuchado a Julián decir las últimas semanas, bueno, que yo soy así. Yo soy- En estos días... Pero es No, diferente, pero es la edad. Uno en cuando está estos más días, viejito. Juan me Y nos mandó un pasa. audio y me dijo, Deja ¿por de qué, decir por qué eso. tú dices eso? Deja de decir Tú eso. no eres así. Oye, me sentí como un niño regañado, pero hace falta muchas veces que ese amigo que te quiere te diga, épale, te estás quedando estancado, brother. O sea, tienes que, cámbiate el chip, sal de ese hueco. Y a veces, Julián, ni siquiera tiene que ver con que estamos estancados, sino que a veces tenemos una sola manera de ver las cosas. Y precisamente ese es el tema que queremos tocar en este séptimo episodio. Séptimo episodio, no tenían fe, pensé que íbamos a llegar a 3. Pero el séptimo episodio. Número 7. Y el tema que queremos tocar hoy precisamente es probablemente este statement o esta realidad que alguna vez hemos vivido o hemos escuchado, yo creo que muchos hemos vivido, que es el tema de la resistencia al cambio. Es primero, esta verdad, porque yo voy a volver a leer la frase de quien la haya dicho. Locura, o sea, lo define como locura, es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Es decir, básicamente lo que está diciendo es que el no cambiar, o sea, el tratar de obtener un resultado diferente, pero practicando, haciendo las mismas prácticas, es de locos, no tiene ningún No hay sentido. cambio. Y aquí yo quería como profundizar con lo que hacemos siempre al principio, antes de hablar de nuestras opiniones. ¿Qué tan real es la resistencia al cambio? Yo digo que o sea, primero, yo creo que el resistirse es algo natural. De hecho, lo hablábamos, pues es como un mecanismo de defensa que uno tiene, así que creo que el querer cambiar es como lo que te sacaría de tu naturaleza.
en cierto sentido, ¿no? Porque a mí como cambiar, si algo me funciona y que me pidas hacer otra cosa de otra manera, me pone como en una posición de, ajá, pero sí, ¿por qué tengo que Claro. hacerlo? Sí, Claro. porque estamos en un área de confort. Normalmente estás acostumbrado a hacer las cosas de una sola forma y tú dices, bueno, pero es que aquí estoy cómodo. Hacerlo de esta manera a mí me funciona y si me funciona para mí es bien. Claro, y fíjate que mucho de lo que hablan ustedes tiene que ver mucho con comportamiento. Sí. ¿No? Porque, escuchen esto. Primero, el tema de la resistencia al cambio es una respuesta humana normal. Pero, y esta fue una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando empezamos a leer de esto, generalmente lo asociamos con que es algo psicológico. O sea, es algo que está en la mente. Pero también es una respuesta fisiológica. Es decir, es algo que tiene que ver con la física del cuerpo. Y escuchen esto. Actuar de una manera diferente o nueva requiere un mayor esfuerzo de energía de nuestro cerebro. Y cuando se presenta una nueva forma de hacer algo, la reacción fisiológica es volver a lo que el cerebro ya conoce. Es decir, el mismo cerebro se protege para no gastar más energía, porque esta es la siguiente parte. Porque el cerebro humano es una máquina perfecta de eficiencia. Entonces, si él siente que tiene que gastar más energía para salir de su zona de confort o aprender algo nuevo, él dice, no, yo me protejo contra esto y genera sustancias químicas, que es lo que hace que nosotros traducimos como la resistencia al cambio. Pero a veces es que, vale, pero atrévete, pero dale, y no nos damos cuenta que realmente muchas de las reacciones que estamos sintiendo son reacciones químicas para que el mismo cerebro se proteja. Y esa misma parte que vuelvo, insisto, esta parte como fáctica de qué es la resistencia al cambio. Y eso es factible porque te das cuenta que estamos reprogramados desde niños. Siempre hemos buscado de autoprotegernos y nuestro cerebro automáticamente tiende a protegernos. O sea, si de repente vamos a hacer algo que es peligroso, él te va a decir inmediatamente, hey, detente. Es como si tu conciencia te estuviera hablando y te dijera, hey, no lo hagas. Claro. Pero también esa resistencia al cambio también es movida por otras emociones. Como de repente sientes miedo y ese miedo, tu cerebro te dice, hey, hay miedo, boom, y le dice a tu cerebro, hey, detente, te estoy protegiendo, no dejes ese paso. Sí, yo había leído algo sobre respecto también a la forma en que funciona nuestro cerebro y es la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro a veces para ajustarse a los cambios, pero de una forma que le cuesta, que es la flexibilidad. Cuando yo estaba adentrándome a eso, yo decía, yo soy cero flexible a nivel cognitivo. Lo he aprendido esta semana, Sí. Leandro. Lo sabemos. Desde que empezamos el podcast he aprendido más que... Sí. No, y tú sabes cómo lo noto, con cosas simples. Ángel, que el director se ríe, que sí, también sé que él cero flexible. Cero flexible. Y me pasa con cosas, voy a decir, es como absurdas. Por ejemplo, yo hay un sitio en la casa donde siempre me siento. Y siempre es el mismo lugar. Y yo me he dado cuenta que nunca cambio de lugar o de puesto. Siempre hago lo mismo. Claro. Igual cuando Es un voy a patrón. comer, es un patrón. Y ya digo, o sea, cuando veo esto, digo, oye, ya es algo que vengo cultivando desde muy Claro. pequeño y que son conductas que tú no te das cuenta. Por ejemplo, esa falta de flexibilidad, si no me la dice, yo soy así. Pero yo creo que de esto que estamos reflexionando, o sea, me gusta mucho empezar por aquí, porque cuando tú dices, no, bueno, es que hay gente que le tiene miedo o rechazo al cambio, o sea, a cambiar. Yo creo que lo primero que hay que saber es que es natural que eso suceda, porque cuando tú lo normalizas y entiendes que es una reacción tanto psicológica como fisiológica del cuerpo, ya te ayuda a identificarlo y a prepararte o condicionarte para decir, bueno, ok, ¿cómo hago para que mi cuerpo cambie? ¿Cómo hago para detectar que no es solamente un hábito, sino que también hay cosas en mi cuerpo que yo puedo cambiar y puedo forzar para que no se sienta amenazado? Porque yo voy a leer, y esta es la siguiente reflexión que quiero hacer, voy a leer nuevamente la frase, pero esta vez quiero enfincarme en la segunda parte. La segunda parte de la frase dice esto. Dice, la frase empieza, locura es hacer lo mismo y una otra vez, pero hay un gran y, que aquí es donde yo creo que hay una reflexión interesante. La locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Entonces, cuando yo leía esto y reflexionaba sobre esto, decía, bueno, pero entonces esto solo aplica para aquellas personas que quieren buscar resultados diferentes, porque probablemente hay gente que nos está viendo o nos está escuchando y dice,
sí, vale, yo me identifico, el tema, yo en verdad me ha pasado, he querido intentar algo y me da ese miedo, me da ese temor, pero hay gente que dice, a ver, yo conozco mucha gente, no sé el caso de ustedes, pero yo conozco gente que son hiper mega felices y tienen demasiados años haciendo lo mismo. Yo les comentaba ayer que yo, por ejemplo, hace poco estuve en Margarita y me llamó muchísimo la atención que fui a Playa El Agua y me conseguí una persona en Playa El Agua que hace empanadas desde que yo tengo uso de razón. Es la misma señora. Y yo a ella, en las conversaciones que tengo con ella, tú le preguntas a esa persona y esa persona se describe como la persona más feliz del mundo. No, yo no quiero una que con Caracas, yo soy feliz aquí en mi taguarita, tal, yo soy feliz, me paro, hago esto, hago empanadas y tengo muchachos 30 y pico años haciéndolo. Entonces yo voy y le digo, no, es que tú le tienes miedo ¿cómo se llama? Tienes resistencia al cambio, tú no quieres. Pero esa señora se describe como feliz. O sea, es decir, yo creo que hay personas que tienen mucho tiempo haciendo las cosas y se sienten felices. Ahora, esto aquí ya nos vamos a meter en un terreno un poco incómodo. Porque yo viendo la historia de ella, me pongo a esta persona en específico, es válido, probablemente sí, ella está cómoda, ella se siente satisfecha, pero a mí eso me hace reflexionar un poquito. Digo, pero esa persona obviamente, desde mi punto de vista, desde mi opinión, no es una verdad absoluta, está en una zona de confort. Esa persona está en una zona donde ella se siente segura. Es lo que tú decías, esa esquina que tú buscas en tu casa. Zona segura. Sí, donde cada vez que yo me siento que las cosas fluyen, que las ideas salen mejor, yo estoy tranquilo, no me saques de aquí. Esta persona tiene muchos años haciendo esto, se siente feliz, se siente cómoda, pero desde mi punto de vista, ella está en una zona de confort y eso no tiene absolutamente nada de malo. Pero ahí me viene la gran pregunta. Esas zonas de confort, que además las zonas de confort también están biológicamente y psicológicamente estudiadas. De hecho, aquí lo tenía, que es una zona de confort. No es más que un estado de familiaridad donde nuestro cerebro se siente seguro. Y mi problema con las zonas de confort precisamente es desde mi propia experiencia. ¿Cuántas veces estando en una zona de confort eso me ha apartado o me ha puesto una barrera para experimentar nuevas cosas? Sí, es que, o sea, yo no veo la zona de confort, a veces todo el mundo la planta como algo malo. Y de hecho yo tengo una crítica que en las redes sociales van con el cuento, bueno, es que tienes que salir de tu zona de confort. Y yo estaba como investigando, porque yo digo, bueno, la gente le gusta estar en la zona de confort y encontré una teoría. A mí me encanta. No, porque hay una teoría de un personaje que se llama Kurt Lewin, es un psicólogo reconocido que propuso un modelo de cambio en 3 etapas: descongelamiento, cambio y recongelamiento, donde dice que el descongelamiento implica reconocer la necesidad de cambiar y superar la resistencia, mientras que el cambio es el proceso de adoptar nuevas actitudes o comportamientos. Y esta es la parte que me pareció más interesante. El recongelamiento es la etapa en la que los nuevos comportamientos se consolidan. Entonces, llevándolo al tema de la zona de confort, interesante. Me llamaba la atención de que la zona de confort ayuda a consolidar esos comportamientos nuevos que tú adoptas. Y, o sea, el problema no está en la zona de confort como tal, sino en el tiempo que duras allí. Claro, porque, o sea, a ver, ese modelo plantea que es un modelo evolutivo. Exacto. O sea, tiene diferentes fases, un proceso. como él lo plantea, es un proceso, pero la clave, y de hecho cuando lo leía, la clave de la primera frase es identificar que tienes que moverte de esa zona, porque si no lo identificas, se te fue toda la vida ahí. Y vuelvo, insisto, no tiene nada de malo. O sea, para algunas personas en esa etapa, se quedaron muchísimo tiempo y ya el cambio, hacerlo, es muy difícil, porque ¿qué es lo que realmente evita que uno salga de las zonas de confort? La comodidad. El miedo. El miedo. El miedo. O sea, el miedo es, yo creo que es una de estas emociones que nos frenan, pero lo que yo creo que en las zonas de confort ayuda a que nos identifiquemos que necesitamos ir a la siguiente fase, es el miedo al fracaso. O sea, sí. Porque el tema de fracasar, obviamente, es algo que en la cultura que vivimos no es bien visto, por decirlo de alguna manera. Definitivamente, Juan. Fíjate algo, el miedo tiene su poder paralizante, sí. Como ese alacrán que te pica y te paraliza.
Y cuando le sumamos, lo identificamos cuál es el tipo de miedo que tenemos y decimos, bueno, es miedo al fracaso. Ok, ya ahí cambian las cosas. Porque le está sumando un plus a ese miedo. Ahora es un miedo al cubo. Sí. Y entonces, imagínate un joven, un adolescente, tener que ir a donde sus padres y decir, mira, papá, fracasé. O aquella persona que fue y se casó y no duró 3 meses y dice, mira, fracasé. Entonces, ¿qué pasa? Las personas prefieren quedarse en su zona de confort y no salir de allí para no tener que enfrentar ese miedo al fracaso y eso los paraliza por completo. Y yo creo que eso es válido y a todos nos ha pasado, pero nosotros en el episodio 2, cuando hablábamos del tema de la cultura de la cancelación, inclusive en el primer episodio cuando hablábamos del tema de la salud mental, una de las cosas que decíamos es que si hay algo positivo que ver en esos temas es cuando uno ve la data y uno ve la cantidad de personas que hoy en día, incluyéndonos, han experimentado o han vivido algunas de estas enfermedades mentales. Hoy en día hay tanta gente que de alguna manera se ha normalizado el que la gente lo exprese, el hablarlo y el expresarlo y que no seas visto como algo negativo o malo, es algo que yo le atribuyo a que la gente se exprese de eso. Y yo siento lo mismo con el fracaso. Okay. Yo siento que es muy necesario normalizar el fracaso. Yo creo que el fracaso, desde mi punto de vista, es demasiado necesario para llegar a el punto que uno quiere llegar o cumplir la meta que uno quiere cumplir. Yo creo que el fracaso es inevitable para todo ser humano. Y si es algo inevitable, ¿por qué lo vemos como algo malo? Yo creo que es difícil. Por ejemplo, yo en mi juventud, una de las cuestiones que más me da miedo del fracaso es la opinión pública y el decir fracasé. Cuando Julián decía eso, me vi a mí plasmando, hablando con mis padres, diciendo, mira, fracasé en esto, no lo logré. Que tu papá me mandó un WhatsApp contándome todo. Sí, bueno, una de las cosas que más me dolió, yo antes jugaba béisbol y soñaba con ser Grandes Ligas y mi papá eso era la luz que él quería, el sueño que queríamos cumplir juntos. Y el no lograrlo, o sea, el ir a un tryout, intentarlo y fracasar, porque inclusive en ese proceso también me lesioné el hombro, y no poder lograrlo me frustró. O sea, y hasta el sol de hoy me acuerdo y es como una sensación que no se olvida, porque el fracaso tiene esa particularidad. Cuando tú fracasas en algo, queda como, no le voy a llamar como un trauma, pero tú como que esa herida allí, si no la sanas, la revives y es como que miércoles, pasan las relaciones. Yo creo, Ale, que es un trauma. O sea, yo creo que es un trauma si se le ve desde el aspecto... O sea, yo creo que todo fracaso es muy duro y muy frustrante si solo lo ves como un fracaso y no lo ves como un paso necesario para. Exacto. O sea, porque yo creo que todo fracaso deja demasiados aprendizajes. O sea, hoy que empezamos filósofos, ahora me voy a poner filósofo de Instagram, de esas frases que uno ve por ahí Instagram, que hay por ahí, que dice que el peor fracaso es no haberlo intentado. Y aunque suene extremadamente cliché, es verdad. Sí. O sea, un fracaso real es no intentarlo. O sea, porque cuando tú lo intentas y fracasas, vas a aprender cosas nuevas y la clave está, y retomando un poquito lo que hablabas hace rato, en darte cuenta, racionalizarlo, agarrar los aprendizajes y volverlo a intentar. Dame una persona realmente exitosa en lo que sea. Sienta cualquier persona en esta mesa que sea muy exitoso y que sea reconocido por el éxito que tiene y te aseguro que esa persona te va a contar las enormes veces que fracasó. A mí un ejemplo maravilloso, y podemos poner muchísimos, pero el documental de The Last Dance, que habla de los Chicago Bulls, luego, o sea, cuando uno escucha a Michael Jordan, que es reconocido, o sea, es Michael Jordan, no hay nada que decir, él dice, la gente suele ver el éxito, a las personas exitosas, pero no tienen ni idea la cantidad de fracasos que hay detrás. Y un Michael Jordan te dice, o sea, antes de yo ser reconocido, fui rechazado 1500 veces. Tú tienes a la escritora esta famosa J.K. Rowling, la de Harry Potter, y ella siempre lo dice. O sea, sí, la gente hoy me ve como una escritora reconocida, pero yo les cuento las miles de veces que mis novelas terminaron en botes de basura y donde me dijeron que era nefasta, que para qué escribía, o sea, que no tenía ni sentido para que yo me fuera a dedicar a él. De Thomas Edison también, que lo nombran mucho de todas las veces que intentó hacer la bombilla y que cómo los fracasos llevaron a esa invención. Él dijo, no he fracasado,
Dice, he encontrado 10.000 maneras A mí eso me encanta. de hacer las cosas A mí mejor. eso me encanta. Sí, O sea, sí, y increíble. yo creo mucho en eso. Y si nos vamos a generaciones más nuevas que han tenido impacto en la vida que hoy estamos viviendo, el mismo Steve Jobs. O sea, de hecho, en la autobiografía de él, el libro de él es increíble porque él básicamente quiere enfocarse no en lo que todo el mundo conoce, en lo exitoso que es Apple, sino en todos los fracasos que tuvieron que suceder para que Apple sucediera. Y cómo él muchas veces tuvo que transformar por completo la manera en que él veía las cosas para que su visión se materializara. Es decir, como él comenzó y hacia donde quería ir, eso fue un camino de fracaso, fracaso, fracaso y de ajustes de cómo veo las cosas para De poder llegar. transformación. Si no lo intentas, Sí, sabes que ahorita me hicieron acordar y creo que les había comentado lo del tema del síndrome del impostor. Que yo a veces pienso, estas personas tendrían ese síndrome, que es como tú pensar que no eres bueno para algo porque por ese fracaso, estás enfrentando el fracaso. Y siempre es como el síndrome que no puedes, pero ves que estás avanzando y que piensas que lo que estás aprendiendo no te es suficiente como para poder cumplirlo. Y es ese síndrome que yo creo que es un trauma, la Es un verdad. trauma. Es un trauma que te hace pensar que tú no eres bueno para eso. Y cuando veo que estos personajes de la historia lo que vivieron fue de momentos donde se sintieron que no eran capaces para hacerlo, es algo importante de detallar, porque uno los lee y dice, bueno, les fue fácil. Y la verdad creo que tienen más fracasos que los éxitos son contados, mientras que los fracasos son como más numerosos, ¿no? E inclusive cuando llegas al éxito, ¿cómo se llama la teoría esa que tú lees? La de Lewis. Ajá. Porque me llama mucho la atención, porque inclusive cuando llegas al éxito, ese momento de éxito, tú tienes que saber identificar cuál es el next step. O sea, chévere, es éxito, sí, este es un buen momento, estoy en el éxito, pero ¿cómo me muevo hacia adelante? Retomo nuevamente la carrera de Michael Jordan, y esto pasa mucho en la carrera de los deportistas. Si un deportista dice, ok, estoy en mi mejor momento, aquí me retiro. Sí. O sea, aquí me retiro y es momento de emprender otro tipo de cosas, porque si no, aún estando en la mejor época de éxito, lo que puede venir es una serie de fracasos que en este momento no los voy a saber leer. Entonces, por eso me gusta mucho el tema de lo evolutivo. Pero esto lo hablamos de lo personal. Pero llévalo a... O sea, hay casos maravillosos que a mí me encantan de poner como ejemplo siempre para entender esta necesidad, uno, de renovar la manera en que ves las cosas, de transformarte, aún estando en una zona, no de confort, ni siquiera lo llamo zona de confort, sino en una zona exitosa, en una zona del mejor momento. En el mundo de la tecnología hay muchos ejemplos de esto y lo hablábamos ayer. O sea, hay casos dramáticos para mí, por ejemplo, el caso de Kodak. Tú no viviste en la época, tú no lo viviste en la época donde uno tomaba fotos y tenía un rollo de 12. No, pero sí veía a mi mamá con la cuestión, le gustaba tomar fotos y Kodak estaba en la industria comandando. Era los que Era comandaban. Kodak. Yo todavía tengo cámaras y rollos Kodak en casa guardados porque ellos de la noche a la mañana desaparecieron. Claro, y Kodak, lo interesante de Kodak es que Kodak por más de, no sé, casi 50 años eran los líderes, pero by far, en el tema de fotografía. Y su visión de que este negocio se acabara era imposible. O sea, tenemos 50 años haciendo lo mismo, lo hemos hecho bien. Hemos evolucionado en la tecnología, en los rollos, ahora son mejores, ahora tienen mejor calidad. Pero hay un cuento muy famoso y es que uno de sus propios ingenieros, desarrolla la tecnología de la digitalización. Las cámaras de digitales. lo- Loco, yo no sabía eso, o sea, que era dentro Increíble. del... Claro, y cuando él se lo presenta a la junta directiva, dice, pero estás loco, ¿vale? Esto atenta contra nuestro negocio. Sal para allá. Y eso es tremendo, Juan, porque muchas de estas personas han estado rodeadas de gente buena que tienen visiones amplias, Claro. que están buscando de sumarle a tu visión, a lo que tú estás haciendo, pero estamos tan bloqueados en nuestras mentes al cambio que no podemos escucharlos. No confiamos en sus Y te ideas. bloqueas. Y te bloqueas. Estás tan cómodo que inclusive no escuchas otras opiniones. sí. Pero yo creo puedes. que inclusive ahí es necesario que haya esta resistencia. Ahorita me acuerdo que, no sé si es como una frase, pero dice que los terrenos donde hay mayor resistencia es donde se plantan las mejores ideas. Sí. Y tiene como sentido eso. Bueno, un porque- ejemplo de esto, sí, claro. Sí, sí, exacto. La historia de Kodak, cómo surge esta idea. Pero mira este ejemplo. Este ingeniero tiene una de las ideas, bueno, que revolucionó el mundo, o sea, a nivel de fotografía. Y para él, eso fue un fracaso. O sea, que la alta directiva de Kodak, la compañía, le haya dicho, qué estupidez es esa que tú estás diciendo.
O sea, y él lo pudo haber tomado como un fracaso, decir, bueno, la verdad que esto es estúpido. Lo guardo, imagínate en el mundo en que estuviéramos viviendo hoy. Pero esa persona dijo, bueno, chévere, ok, yo voy a agarrar y se lo voy a llevar a una compañía que se llama Sony. A ver, vamos a ver si le vendo esta idea. Y obviamente Sony ve esa idea y dice, y la historia cambió. Claro. O sea, pero él nuevamente no lo vean desde el macro, sino desde esta persona que tuvo la idea. Y esto se ha repetido una y otra vez. Un caso más reciente, que aquí vamos a decirle, conoce esto, Blockbuster. Sí. O sea, Blockbuster, no, tú no llegaste a alquilar una película. No llegué a alquilar, pero sí sé sí sé la historia. Es que cuesta. Sí, no está sí, viejo, sí, no está sí, viejo. sí. Pero bueno, Blockbuster... Pero todavía ustedes me pueden pedir, mira, vamos a alquilar un documental. Prende el beta. A mí lo interesante del caso de Blockbuster, nuevamente llegas a lo mismo. O sea, Blockbuster, líderes en el mundo entero de la industria del entretenimiento, de alquilar películas, porque sí, antes no tenías que darle play a una película en Netflix, sino tenías que pensar qué película ir a una tienda física. Y a ver si estaba disponible, si no se la había llevado al vecino o a veces tuyo. esperabas ahí en la Cuando puerta. lo había Decían, no, entregado, puede que lleguen 2 horas y te quedabas 2 horas ahí esperando para ver si te llegaba la película. Eran líderes indiscutibles, o sea, miles de tiendas a nivel mundial, hasta que llega una compañía que se llamaba Netflix, que en su momento tienen la idea de, alquilar, porque esta es otra cosa que la gente no sabe. Netflix no nació como una compañía de streaming. Netflix nace como una compañía de alquiler de películas físicas, pero a través de una página web. Y de hecho, dato súper curioso, hace como 6 meses despacharon su último DVD de manera física. Hasta el año pasado todavía, ya por amor al arte, ellos entregaban Ya DVDs. como, un museo. Pues. O sea, había una página, una sección de su página donde bueno. tú puedes alquilar DVDs. Hay gente que ni siquiera sabe lo que es un DVD. Sí. Muy bien. Ok. Y cuando ellos desarrollan toda esta tecnología y ellos pasan al mundo del streaming, donde empiezan a digitalizar la visualización de una película, ellos dicen, esta tecnología hay que llevársela a Blockbuster. Y en el libro de uno de los dueños de Netflix, que él escribe este libro, él dice, nunca se me va a olvidar el día que Netflix nos recibe. Y ellos lo que le dijeron es, ustedes tienen toda la infraestructura, tienen el negocio, tienen las licencias, tienen todo. Nosotros lo que tenemos es una tecnología para llevar esto a otro nivel. Vamos a colaborar. Cuando alguien te dice para llevar tu negocio a otro nivel, cuando eres el rey del mundo, literalmente él dice, nunca se habían reído tanto en mi cara. Nunca, porque ellos le dijeron, tenemos una tecnología, ¿cuánto vale la tecnología? $1 millón. Es decir, Netflix le dijo a Blockbuster, cómprame por $1 millón. Y obviamente ya la historia se sabe. Sí. Obviamente no, se rieron de él. De hecho, esto está contado en un documental de él, donde dice, se rieron, se pararon y se fueron. Y nos dejaron casi que, ¿y estos niños de qué nos están hablando? Eso es tremendo, porque eso habla del pensamiento del ser humano cuando creemos que lo hemos logrado todo, cuando creemos que hemos llegado al punto más alto y nos volvemos arrogantes. Y esa arrogancia cierra nuestra capacidad de poder escuchar y ver nuevas ideas. Sí. Yo creo que el miedo al fracaso, y me gusta mucho esa línea de pensamiento, la arrogancia a veces, porque a ver, humanamente es entendible. O sea, a veces uno lee la historia hoy, después de tantos años haberse pasado y decir, Blockbuster peló ese boche, como dicen ahí. Claro, en ese momento ellos están en su mejor auge. Pero en ese Era momento, la empresa que lideraba la industria de alquiler de películas. El mundo del entretenimiento, ¿verdad? Sí, lo controlaba. Porque tú decías, vamos a ver una película y te ponías de acuerdo con los amigos y salías corriendo por los botes, vamos a ver si la conseguimos, el otro compraba las cotufas y era el punto donde te conseguías. No, y esas historias, igual que la de Spotify, que es similar es también. Muy parecido. Es el tema también que yo he visto, o sea, es algo muy personal, es con el tema de las brechas generacionales, que uno como joven a veces tiene como ideas muy adaptadas al momento y siempre como disruptivas, y cuando uno se la plantea a una generación, y sin miedo, o sea, sin ofenderlo, una generación que se acostumbró a usar una tecnología, a innovar en su época, a su manera, se consolidan allí, y cuando vienen los jóvenes y le dicen, mira, tengo esta idea, no, eso no va a funcionar. Sí. Yo quisiera como esa reconciliación. Wow, mira, eso es tremendo, porque yo tengo 3 hijos, uno de 19 años, que es un monstruo con ideas. Tengo una hija de 16 y una de 15, que es una máquina también de ideas, y constantemente me están bombardeando, y yo una de las cosas que he tratado de entrenar mi mente y entrenarme a mí es a tener una actitud correcta cuando ellos llegan con sus ideas, para no matar sus ideas. Hace poco una de mis hijas me planteó una idea y en mi bloqueo de boomer le dije, no, ¿qué es eso? No vale.
estás loca. Y entonces la niña se sintió herida. Y yo vi la reacción de ella en sus ojitos, se levantó de donde estaba la conversación y se fue. Y yo dentro de mí dije, ¿qué hice? O sea, yo siendo una persona que me cuesta salir de estos bloqueos mentales, estoy bloqueando a mis hijos. Y automáticamente me tuve que ir a su habitación. Y pedirle perdón. Decirle, hija, perdóname, porque traté de matar tus sueños, traté de matar tu idea. Y conversamos, fue una conversación muy hermosa y le dije, te voy a impulsar, te voy a ayudar para que logres ese sueño. Y si no lo logramos, por lo menos lo intentamos. Entonces, es increíble porque estamos tan duros por dentro que estamos matando el sueño de esta generación también en vez de impulsarlos. Sí, y creo que nos pasa a los más adultos con las generaciones nuevas, pero también creo que nos pasa a nosotros mismos. O sea, nosotros mismos, o sea, porque es muy sabroso hablar de Michael Jordan, es muy sabroso hablar de Netflix, es muy sabroso hablar, ponemos muchos casos, y de hecho lo hablamos ayer, el caso más reciente, y probablemente sí es más conocido por todos, es el caso de BlackBerry. O sea, BlackBerry en la época de los celulares, de hecho la película de la historia real de todo lo que sucedió se estrenó hace nada, y la historia es súper interesante. Y nuevamente es otra vez la arrogancia, nuevamente es otra vez estar en una zona de confort, es creer que ya la tienes toda dominada y no tratar de ver. Yo recuerdo cuando el iPhone salió. Cuando el iPhone salió, hay unas entrevistas que a mí hoy en día más me da risa. Tú y yo salimos corriendo a pedir los iPhones, ¿te acuerdas? Claro, y a mí una de las cosas que me da risa, y búsquenlo en internet, es la entrevista que le hacen al día siguiente al CEO de Nokia. Y no, o sea, el CEO de Nokia, que para ese momento Nokia dominaba el mercado de los teléfonos inteligentes, decía, qué ridículo es. O sea, qué ridículo es esto. De verdad, ¿cómo creen que esto va a cambiar el mundo? Bueno, o sea, y ya sabemos la historia. No hay nada que decir. Pero es muy sabroso hablar de estos casos, pero cuando uno lo lleva a experiencias personales, cuando uno lo lleva a la vida misma, a las experiencias, lo que siempre tratamos de hacer en estos episodios, es partir de lo fáctico, es luego tratar de llevarlo a un contexto más familiar, pero luego aterrizarlo a un terreno mucho más personal. Yo lo decía al principio, o sea, es muy sabroso hablar de los demás, pero es muy incómodo hablarlo desde la parte experiencial muy personal. Yo siempre quise... O sea, mi sueño era ser ingeniero. O sea, ser ingeniero informático. Ese era mi sueño. O sea, es lo que yo quería hacer y para mí eso no era negociable. En mi familia todos se fueron por la rama de la contaduría, la administración, todos fueron por esa rama y a mí siempre la parte de la tecnología me llamó la atención. Y por diferentes motivos, que no vale la pena acotar en este episodio, a mí me botan de la universidad. Y para mí eso por muchos años me llegó a ser una persona muy frustrada, porque para mí no había manera, yo solamente quiero, no es que no hay, solamente... No veías más nada. Nada, era muy, la resistencia a cambiar lo que yo siempre había soñado, que era mi panorama, o sea, yo solamente quería ser ingeniero informático, hasta que, bueno, yo lo dije en el episodio número 1, que si no lo has visto, clic aquí, el episodio número 1, donde yo he hecho el cuento. O sea, al final fue un tema literalmente para mí fue un tema de Dios, y fue un tema de que me abrió muchísimas puertas en un área donde jamás me formé, en un área donde no tenía ni la más remota idea de cómo llegar, y el tema de la publicidad y trabajar en marketing fue algo que en mi mapa no estaba por ningún lado. Pero si yo no hubiera estado abierto al cambio, creo que hubiera perdido muchísimas oportunidades. Pero a mí por mucho tiempo, eso me llevó a depresión, eso me llevó a frustraciones, el aferrarme a algo y no abrirme a nuevas posibilidades. Mira, Juan, yo creo que para que continúes con la idea, pero me hace recordar algo que estuve pensando, que muchos de nosotros somos esclavos de nuestros pensamientos. Nos aferramos a un pensamiento, nos aferramos a una idea y esa idea nos esclaviza de tal manera que tenemos grandes oportunidades delante de nuestros ojos y no las podemos ver. Y necesitamos renovar nuestra mente, necesitamos tener una renovación en nuestro entendimiento. ¿Que va a ser fácil? No va a ser fácil. Amerita un esfuerzo de nuestra parte, amerita agarrar y reformatear esa memoria y borrarlo todo y comenzar a veces desde cero para poder ver lo que está delante, porque nos estamos cohibiendo de muchas bendiciones, digámoslo así, o
de alcanzar muchas cosas en el futuro, nosotros mismos nos estamos cohibiendo y las estamos clausurando desde el mismo momento en que nuestros pensamientos nos dicen, hey, eso no es aceptable. Recuerda que tienes este pensamiento y este pensamiento está por encima de todos los demás. Entonces necesitamos ser transformados definitivamente. Yo creo que yo sí rescato, Julián, el tema de la idea fundamental por la que nosotros hacemos esto, y lo decíamos al principio, y creo que lo vamos a decir en todo episodio, es nuestra intención, no hay verdades absolutas, Así es. Es tratar de poner un punto más sobre la mesa. Yo respeto, y creo que todos los que estamos en esta mesa estamos de acuerdo. Así es. Respetamos a las personas que probablemente están viendo eso y dicen, no, pero yo no, o sea, yo estoy en mi zona de confort y estoy feliz. Y me estoy quiero cómodo. y me quiero quedar aquí. A mí no me mueve nadie. Es válido. O sea, nosotros lo que estamos tratando de poner es un punto más o una opción más sobre el mar de opiniones que existen, porque todo esto que nosotros estamos hablando, ya lo hablamos de la perspectiva psicológica, ya lo hablamos de la perspectiva fisiológica, ya lo hablamos de la perspectiva experiencial Y emocional. Y ahora, desde nuestro punto de vista y en lo que nosotros siempre creemos, para mí la capa más grande de todas y la que en este momento me tiene extremadamente emocionado en mi vida es cuando lo empiezas a entender desde una perspectiva espiritual. Porque esto que estamos hablando nosotros está documentado desde hace muchísimos años en lo que para nosotros es el manual de vida. Y hay un extracto de la Biblia que está en un libro que se llama Romanos, para las personas que no conocen la Biblia. Hay un libro de la Biblia que se llama Romanos, y en Romanos capítulo 12, en versículo 2, para las personas que no estén familiarizadas con la Biblia, es la manera de buscarlo, y ese extracto de la Biblia dice lo siguiente. Dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y a mí esta frase, literalmente en este 2023, que es el año donde estamos grabando esto, que esto es una frase que yo lo he dicho, yo crecí en un hogar donde la Biblia siempre ha estado presente. Yo esta frase la había leído muchísimas veces, pero este año la lectura y el entendimiento vino desde otro ángulo. Literalmente mi mente se renovó para leer esto. Y a mí la primera parte es, bueno, no se conformen, o sea, primero habla del no se conformen a este mundo. Es una parte, para mí es una frase muy retadora porque habla del no conformarte con, y yo puedo estar muy feliz con algo, yo puedo estar muy tranquilo en algo, inclusive me puede estar yendo bien en algo, pero ¿por qué conformarse? Ahora, nuevamente, esto parte del principio de que nosotros ponemos nuestra confianza y creemos en Dios. Y si el resultado de todo esto que está escrito, el resultado final, es que si yo hago esto, es decir, si yo renuevo mi mente constantemente, y eso me va a permitir transformar mi vida, pero la consecuencia va a ser que yo voy a poder vivir la voluntad de Dios o el plan de Dios, porque a veces ponemos la voluntad de Dios como algo, no, el plan que Dios tiene para mí, que ese plan es bueno, es agradable y hay algo que les puedo asegurar 100%. No hay plan que yo haga, ninguno que yo haga que sea perfecto, no existe. Pero yo sí creo que Dios tiene un plan perfecto y ese es el que yo quiero para mi vida. Juan, fíjate algo, esa carta fue escrita hace cientos y cientos de años y fue escrita por el apóstol Pablo, y Pablo se la está escribiendo a una iglesia que se encuentra en Roma. Y Pablo nunca pensó, él pensó que él nunca iba a poder visitar esa iglesia, y Pablo comienza a escribir esta carta, porque como tú lees, es la carta a los romanos y tiene varios capítulos. Ese versículo se encuentra en el capítulo 12, en el verso 2, como decía Juan Carlos, pero hay 11 capítulos anteriores, y es una carta escrita, como si yo le escribiera una carta a Juan Carlos, le escribiera una carta a Alejandro, claro, que a era el medio de comunicación de esa época. Era el medio de comunicación, Cartas. y Pablo está escribiendo esa carta, y Pablo lo que está haciendo es para llegar a este punto, porque el capítulo 12 es como el clímax de esta carta, y él lo que le está diciendo a los romanos es, oye, mira, hay una forma de vivir,
Y él comienza a redactar desde el capítulo 1 y comienza a hablarle de diferentes puntos hasta llevarlos al capítulo 2. Y llega y le dice, no se queden en su manera de vivir, no sean tan romanos. Claro. Salgan de esa cultura romana. Traten de romper ese molde porque aún se siguen comportando como romanos, pero yo tengo un nuevo pensamiento. Dios tiene una nueva forma para ustedes. Y entonces, y es donde él llega y suelta este versículo que es maravilloso, porque te está diciendo sal de tu área de confort, sé transformado. ¿Por qué te sigues comportando de la manera en que te estás comportando si puedes ser transformado después de todo lo que te dije en los capítulos anteriores? Entonces Pablo llega a ese clima utilizando ese versículo. Ese versículo es maravilloso. Es maravilloso. Yo creo que a mí ese versículo también ha sido muy revelador e importante. Que vamos a estar claros, a los tres nos cambió la vida este año. Sí, este año ese... O sea, esa a los palabra- tres nos sacó de la zona de confort. No, durísimo. nos Yo te voy a dar un contado ahorita. Sí, nos sacó de la zona de confort y yo lo veo también desde un punto de vista como que uno descubre realmente para lo que fuiste diseñado. Muchos creen que, bueno, salir de la zona de confort es que tú vas a ser, vas a ser alguien diferente. Yo siento que desde el principio Dios ya tenía pensado realmente quién iba a ser Alejandro. Claro. Y cuando yo leí este versículo, yo lo que estoy es descubriendo realmente lo que Dios quiere, mi identidad. Y esa es la renovación de mi mente, saber que soy hijo de Dios y que lo hemos hablado varias veces, como hijo de Dios tenemos una serie de garantías y esa identidad te transforma. Es algo que tú cuando lo descubres es como que, wow, soy amado, soy Así importante. es. No necesito seguir con estos patrones que me limitan y que me están dañando. Cuando uno dura mucho tiempo sentado, te empieza a doler las articulaciones. Imagínate por años estar en una conducta que te está debilitando. Y yo he estado en conductas, faltas de perdón, rencor, actitudes tóxicas que han destruido no solamente a las personas que me rodean, sino a mí mismo y no me doy cuenta. Cuando yo entiendo que soy transformado, es que Dios o Jesús me estaba mostrando una forma de vivir que donde yo sabía que yo puedo hacerlo. Es como esa transformación, es que yo tengo las capacidades para salir de la zona de confort. No importan los fracasos, no importan los abusos, no importa eso que me pasa, que recuerdo y aún me duele, a pesar de, yo sé que hay algo en mí que tiene la capacidad de ser transformado. Y ahí empiezo a descubrir esa voluntad que no está llena de dolor, que el fracaso no me limita y que me puedo mover de allí y conocer algo nuevo. Y creo que es lo que hemos vivido en esta época, porque esta época estuvo llena de fracasos, para mí, Así es. emocionales, pero al mismo tiempo lo que he aprendido en medio de esa situación ha sido aún mayor que lo que he aprendido en mis épocas donde todo ha estado tranquilo, donde la cuenta bancaria está intacta, donde no he recibido las palabras que yo digo, bueno, no son palabras bonitas, sino cuando he recibido más críticas, es cuando yo he encontrado más que he sido transformado. Y qué irónico, ¿no? Que es en medio de eso donde realmente ocurre la transformación. O sea, que es como... Es interesante lo que planteas, porque en mi caso es lo contrario. Hablando súper honesto, o sea, este momento de cuando tú te das cuenta de que necesitas ser renovado, o sea, necesitas experimentar cosas buenas, porque si yo decidí, como lo he dicho muchas veces, por convicción y por decisión propia, yo decidí creerle a Dios. Eso trae, como tú decías ahorita, trae una cantidad de garantías y trae también una cantidad de responsabilidades. Y una responsabilidad es esta. Es que si tú realmente quieres experimentar, y nuevamente, para cualquier persona que nos está escuchando bien en este momento, dice, bueno, yo no quiero cambiar. Pero si hay alguien que quiere probar algo nuevo, esto es una vía que nosotros ponemos sobre la mesa. Yo creo que hay un plan, primero lo decíamos en episodios anteriores, yo creo que no hay persona perfecta. Por ende, si no hay persona perfecta, no hay plan perfecto diseñado por personas. Y yo creo que sí hay un plan perfecto diseñado por Dios. Y quiero creer eso. Y por eso yo tomé mi decisión. Pero cuando esto empecé a entenderlo, yo estaba en una zona de extremado confort. O sea, porque es la verdad. Yo no en ese momento en mi vida no me sentía fracasado. En verdad me estaba viendo bien. Pero nuevamente, retomando la conversación del principio, ¿para qué? O sea, era como, ay, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y si esto que yo estoy viviendo
de alguna manera me da ciertas satisfacciones, pero ya yo sí creo que hay un plan superior que es perfecto, pero la única manera de experimentarlo es que yo pueda, porque a mí lo que me gusta de este versículo es cuando uno lo lee de la manera que yo creo en la que fue escrita. Pues todos hablamos, no es que es importante ser transformado, pero la transformación no pasa o sea, no pasa si la renovación de la mente no sucede. Lo que tiene que suceder es la renovación de la mente. O sea, no es negociable. O sea, tienes que, a juro, renovar tu mente constantemente. Si eso lo haces, es que vas a experimentar la transformación. Y si esa transformación sucede, es que vas a poder experimentar este plan perfecto de Dios para tu vida. Sí, y es algo que... Es una fórmula. Sí, y lo interesante de ese plan perfecto es que no es algo que tú dices, bueno, ese es el plan de Julián, ese es el plan de Juan Carlos. Es un plan donde tú eres el protagonista. Sí. Que fue diseñado para ti. Exacto. Y nos pasa que a veces vemos, no, bueno, es que... Y pasa mucho con la Biblia, tú le dijiste, es un manual. ¿Y tú lees los manuales? Yo leo los manuales pocas veces. Entonces, hasta que no leamos algo donde realmente sintamos que somos protagonistas, vamos a seguir leyendo manuales. Vamos a seguir leyendo algo que no es útil realmente y aplicable de manera individual. Y por eso es que a veces ante una transformación nos resistimos, porque lo vemos, bueno, eso nada más le pasa a uno y yo lo voy a aplicar aquí, pero si no veo los resultados, es algo que va a estar rodeado de fracasos. Pero es dentro de eso donde ocurre la renovación, es en la resistencia. Y eso ha sido demasiado revelador para nosotros. Y cada vez que yo lo escucho, es algo que el antes y el después realmente de la vida de cada uno. Este podcast es un ejercicio de eso. Sí, o sea, nosotros cuando empezamos a hacer todo esto, una de las cosas que decíamos y cuando empezamos a compartir, de hecho, no lo habíamos hablado hasta ahora, pero este versículo fue este extracto de la Biblia fue lo que nos llevó a conversar muchas cosas, entre ellas este podcast. Este podcast, para mí, para ti y para ti, era salir de nuestra zona de confort. Yo siempre lo dije y lo dije desde el episodio 1. Hay mucha gente que me ha conocido por mucho tiempo y no tiene ni idea cuáles eran mis valores, cuál era mi estilo de vida y en qué creía. Y salir de mi zona de confort requería eso. Pero lo estamos haciendo, y siempre hay gente que me ha preguntado en estos días, pero ¿por qué ese podcast? Y lo hemos debatido muchas veces. Nuestra intención con este podcast no es tener 1.000 millones de suscriptores, o sea, eso pasa maravilloso, pero no es nuestro objetivo. El objetivo realmente cuando nosotros escribimos incómodos era realmente incomodarnos a nosotros. Era salir de nuestra zona de confort. Y a mí sí, no digo la palabra risa del mal sentido, pero la gente que nos está viendo, las últimas semanas para nosotros han sido hiper confrontantes, porque entre nosotros mismos nos hemos dado cuenta lo rígidos que somos. Sí. No, pero pues que yo soy así. No, pero es que la manera hay que hacerla, pero si en mi compañía las cosas funcionan bien, este podcast lo vamos a hacer así. O sea, yo he hecho 32 podcasts. Y que nosotros estamos siendo transformados totalmente por esta palabra, porque cuando tú agarras un versículo y comprendes que es inspirado por Dios y tú lo lees, tú no puedes resistirte a ese cambio. Tienes que, lo tomas, comienzas a meditar en él y dices, wow, ¿qué quiere Dios conmigo? ¿Qué quiere hacer Él conmigo realmente? Esto realmente es para mí. O sea, Él quiere lograr esto en mí. Y cuando lo meditas, dices, definitivamente, necesito ser transformado. Necesito ser renovado en el entendimiento. ¿Pero para qué? Bueno, dice como dice el verso, para que compruebes cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Y hacia eso apunta ese versículo. Fíjate, Juan, cuando tú me llamaste para presentarme la idea, yo estaba tan bloqueado mentalmente que yo le dije, no vale, ¿qué te pasa, Juan? ¿Para qué? No vale, estás loco. Y yo le decía a mi esposa, no, no quiero saber nada de nada, yo donde estoy bien, déjenme aquí tranquilo. Pero Juan me comparte este versículo y fue ¡boom! Directo al corazón. Y dije, wow, necesitamos ser transformados. Y gracias a Dios porque hemos tenido que ceder a muchas cosas. Hemos tenido que derribar argumentos en el pensamiento, ideas, y pasar encima de ellas. Y fíjense a dónde estamos ahora. 7º episodio, grabando el 7º. Estamos empezando. Y estamos empezando. Y lo tremendo para los que nos escuchan
Esto ha sido un proceso para nosotros. Nosotros hablamos de nuestra propia experiencia. Pues ustedes nos ven llorando como unas niñas aquí, o como unos niños, porque los niños también lloran, no solo las niñas, los niños también lloran. Y porque abrimos el corazón, no estamos tratando de fingir nada, ni de guardar nada, ni de tapar nada, porque estamos siendo procesados y transformados y no nos estamos resistiendo. Queremos que eso suceda aún cuando duela. Y yo con esto creo que como que con esto cierro lo que hemos estado hablando hoy. Acabas de utilizar la palabra creemos, que esa es otra palabra que da para otro episodio. Pero si yo algo creo fielmente, es que cualquier persona, si hay una persona que nos está escuchando y se toma el tiempo de meditar y creerse que esta palabra, esta frase o como le quieras poner, está escrito para ti, la vida te va a cambiar, pero por completo. Porque al final, a mí lo que me encanta de este versículo es la promesa del final. La promesa del final es que si lo haces, el plan que vas a experimentar, no hay manera de que el que tú tengas o el que tú tengas o el que yo tengo, con todo el conocimiento, con todo el dinero no se va a comparar al plan perfecto que Dios tiene para la vida de cada una de las personas. Yo creo hay eso. Jóvenes que tal vez no comparten nuestras mismas convicciones, creo que el hecho de renovarte o de sentir que tienes unas ideas increíbles y has estado tal vez viviendo situaciones donde tus ideas las han menospreciado, pero tú sientes que tu idea puede cambiar algo, es un buen indicio para intentarlo. O sea, hay personas que tal vez acá nos escuchan que no comparten tal vez ese conocimiento, pero el hecho de tener ese versículo, que tú lo apliques sin necesidad de, bueno, vamos a quitarle el tema del plan de Dios. El hecho de renovar tu mente en tu trabajo, en implementar ideas nuevas, te va a dar en un refrescamiento que tú mismo lo vas a notar. Y yo creo que esto se expande mucho más allá inclusive de lo que compartimos. Es algo aplicable y que a veces queremos como encajonar nuestras creencias como que simplemente experimenten aplicarlo aunque no crean. Sí. Aunque no lo creas, aplícalo. Y yo sé que va a haber algo donde tú vas a decir, necesitaba hacer esto. ¿Por qué me tardé tanto? Así es. Yo quiero cerrar con un punto, ya que tú le hablaste a los jóvenes, yo quiero hablarle a los jóvenes súper contemporáneos. Activando ahí los ancianatos que también nos escuchan. Hombres, no seamos tan rígidos. Tengamos una mente un poco más amplia para el cambio. Veamos a la familia, a la esposa, a los hijos, el hogar, y pensemos en que si nosotros cambiamos aunque sea algo y cedemos a nuestros pensamientos, creo que vamos a traer momentos de felicidad maravillosos para nuestra familia. Nuestras esposas nos lo van a agradecer y nuestros hijos nos van a amar mucho más. Sobre todo en una época donde si algo está sucediendo como sociedad es que todo lo que conocíamos está cambiando. Está cambiando. Entonces hay que tratar de ver las cosas de una manera diferente. Y creo que eso es lo que se refiere el renovar la mente. Entonces creo que hasta aquí llegamos. Nos vamos. Bueno.